Hola Iglesia, vamos a comenzar nuestro servicio de esta mañana dándole toda la gloria a Papá. Así que ahí donde estamos, en nuestros hogares, vamos a cantarle al único que es digno. Por encima del sol hay una vista real, y allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes de mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida en su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida en su tiempo. Mientras yo espero, por encima del sol. Por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que pueda ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver por encima del sol. La muerte es real, pero no es el final. Sé que el cielo es mi hogar.
Solo no voy a estar, no dejaré de alabar. Sé que me amaste y me encontraste, me perdonaste, por tu gracia me salvaste. Y Él espera de tu promesa, sé que Cristo vive en mí. El dolor es real, pero es temporal. Sé que el cielo es mi hogar. Aunque oscuro esté, yo no temeré, no dejaré de alabar. Sé que me amaste y me encontraste, me perdonaste, por tu gracia me salvaste. Y Él espera de tu promesa, sé que Cristo vive en mí. Ante ti cantaré, deslumbrado por tu gloria, donde no hay dolor ni llanto, y tu rostro puedo ver. Ante ti cantaré, con un cuerpo restaurado, sin prisiones ni cadenas que me puedan detener. Sé que me amaste y me encontraste, me perdonaste, por tu gracia me salvaste. Y Él espera de tu promesa, sé que Cristo vive en mí. Eres santo, santo, te canto, santo, como el cielo que es en mí. Eres santo, santo, cantamos, santo, como el cielo que es aquí. Eres santo, santo, cantamos, santo, como el cielo que es aquí. Démosle toda la gloria al único que es santo y digno de ser alabado. Dios los bendiga, iglesia. Hey, ¿qué onda, Horizonte? ¿Cómo estás? Qué padre tenerte un fin de semana más con nosotros. Si eres nuevo, bienvenido. Esto es Horizonte Ciudad de México. Sabes, tenemos algunos anuncios súper importantes para ti. Y el primero es recordarte que aquí en Ciudad de México seguimos en semáforo naranja. Así que sin bajar la guardia. Recuerda que si no es necesario, no salgas de casa. Aliméntate bien, haz ejercicio, cuidémonos y seamos prudentes. Recuerda lo que dice la Biblia en Proverbios: el prudente se anticipa al peligro
y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. Mujeres de Horizonte, alístense porque el 25, 26 y 27 de marzo hay una conferencia para ustedes. Ahora en Cristo. Será 100% virtual y gratuito para ustedes. Entra a nuestras redes sociales y por favor investiga la información para que te puedas registrar lo antes posible. Como tercer anuncio queremos recordarte el libro del mes, La dinámica del corazón en la vida cotidiana de Jeremy Pierre. Muy útil para quien desee conocer más sobre el día a día de la interacción humana, lo que dicen las escrituras sobre el corazón y llevar esto a la práctica de manera empática en nuestras relaciones con los demás. No te pierdas de este increíble libro. Queremos recordarte que ya tenemos número de WhatsApp donde estamos listos para atenderte y servirte. El número va a estar apareciendo aquí abajo en la descripción del video y no dudes en escribirnos. Como último anuncio, pero no menos importante, están las ofrendas. Recuerda que aquí en Horizonte ofrendamos por 3 principales razones: por adoración y amorosa obediencia, para ser partícipes de llevar el Evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar donde nos congregamos, así como las personas que en él trabajan. Hoy más que nunca tus ofrendas han sido de gran bendición para la iglesia. Así que si no sabes cómo ofrendar y estás interesado, por favor escríbenos aquí abajo en el chat o bien mándanos un correo y te vamos a estar dando la información necesaria. Continuamos con nuestro servicio de domingo, así que iglesia, te dejo con nuestro pastor Eric Servín, que nos trae un mensaje increíble. Buen día. Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Servín, pastor de Horizonte, Ciudad de México, y es un gusto poderte dar la bienvenida a esta nuestra reunión digital, en donde estaremos estudiando la vida a través del Evangelio en la primera carta de Pablo a los Corintios. El día de hoy nos corresponde ver el capítulo 15 de los versículos 12 al 34. El título del sermón es «Seremos resucitados». Para eso, permíteme orar antes de comenzar. Después de eso, ya nos arrancaremos con el sermón. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque en Jesucristo podemos estar esperanzados de que tú eres un Dios bueno, de que tú eres un Dios generoso, un Dios que ha prometido que vendrá por nosotros, Señor, nos arrebatará y subiremos a las nubes contigo, Señor. Y dentro de esa gracia gobernaremos contigo, Padre. Mientras eso sucede en este lado de la eternidad, Señor, durante el tiempo en el que estemos aquí, antes del arrebatamiento, permítenos ser conocedores y abrazar tu verdad, Señor, vivir en tu verdad, y tú eres la verdad, Señor, en la verdad de que tú, Jesucristo, resucitaste, y hoy más que nunca necesitamos anclarnos en eso para evitar vivir en el temor a la muerte. Al contrario, el creyente entiende que la muerte simplemente es una antesala para un glorioso futuro, un futuro en Cristo. Bendice a cada persona a la que esté escuchando este sermón, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Seremos resucitados es el título del sermón de hoy, en donde lo vamos a ver en 5 puntos. El primer punto es de nuestro mapa, obviamente. ¿Y si Cristo no ha resucitado? De los versículos del 12 al 19. 2. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. De los versos 20 al 23. 3. El Padre pondrá todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. De los versos 24 al 28. Punto 4. La resurrección de Cristo moldea la nueva vida del creyente. De los versos 29 al 34. Vamos a leer nuestro texto base, esto en 1 Corintios capítulo 15, del 12 al 34. Abre o prende tu Biblia en 1 de Corintios capítulo 15 en la Nueva Traducción Viviente. Es la versión que estamos utilizando actualmente para predicar esta carta. Seremos resucitados, versículo 12. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos,
¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ¿ya ven? Tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que, cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Esa gente de Éfeso. Si no habrá resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Estos son los versículos que vamos a estar estudiando durante esta mañana. Mi primer punto está titulado ¿Y si Cristo no ha resucitado? ¿Te has puesto a preguntar? Pablo sí lo preguntó. ¿Y si Cristo no ha resucitado? Bueno, el versículo 12, Pablo está hablando acerca de eso. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado, dice el verso 12 y 13. Bueno, ¿por qué algunos de ustedes, corintios, dicen que no habrá resurrección de los muertos? Acuérdense que Pablo en los versículos anteriores ya había dado la justificación y el argumento de por qué Cristo había resucitado de los muertos. Aquí está lanzando esta pregunta, pero bien, él sabe la respuesta cuál es. Diciendo, ¿por qué ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Y bueno, los historiadores comentan que los corintios posiblemente fueron influenciados por dos corrientes de su época. La primera, la filosofía griega, y la segunda, el pensamiento saduceo.
La filosofía griega argumentaba o consideraba la resurrección como algo indeseable, un evento que no querían en su vida. Es decir, el cuerpo era como la prisión del espíritu. El pensamiento saduceo, por su parte, rechazaba la resurrección, literal, afirmando que el alma muere juntamente con el cuerpo. La Biblia, en Mateo 22-23, dice: ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección después de la muerte. También ellos enseñaban que sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos, ya sean buenos o malos. Y que aparte de esto, Dios no se ocupa de nuestra conducta. Eso es interesante porque vamos a utilizarlo para más adelante. Como Pablo les dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, o la conducta, el carácter, ¿no? La forma de actuar, este sistema interno que podemos ir madurando en Cristo. Y parte de estas influencias formativas a los que estaban expuestos los corintios, pues Pablo les está dando esta pregunta: ¿y si Cristo no resucitó y no se levantó de los muertos? Pero Pablo dejó claro en los primeros versículos que vimos la semana pasada, en el capítulo 15, que la resurrección de Jesús no solo comprueba su propia resurrección, sino que da inicio a la resurrección de sus hijos. Todo lo que Jesús hizo en aquella cruz, su sepultura, su muerte, su resurrección, da pie para que ahora los creyentes, los cristianos, sus hijos, puedan acceder a esa resurrección. No de una forma metafórica o no de una forma romántica, literal. La Biblia habla de este evento literalmente, pero vamos a verlo eso para la próxima semana. Continuamos en nuestro texto, 1 Corintios 15-14. Y si Cristo no ha resucitado, menciona Pablo, entonces toda nuestra predicación es inútil, no sirve para nada. Y la fe de ustedes también es inútil. ¡Wow! Y nosotros, 15 versículo, los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Esas 12 personas estarían mintiendo, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Ese era su argumento, que ayudaba a acrecentar la fe de sus seguidores, de los del camino. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, nuevamente. Y todavía son culpables de sus pecados. No hay ninguna absolución de nuestra culpa, de nuestra deuda. En ese caso, suponiendo que eso es realidad, dice Pablo, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. ¡Qué fuertes palabras! Pero Pablo les está poniendo en claro, si lo que ustedes están creyendo y comprando la idea de quién sabe quién, ¿sí? Entonces todos estamos perdidos. Todos los que murieron en Cristo, Esteban, ¿sí? Juan el Bautista también, están perdidos. Incluso el ladrón que estuvo compartiendo la cruz con Jesucristo. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Alguna vez te ha cruzado una persona por X o Y circunstancia y has sentido lástima por esa persona o has experimentado ese sentimiento de lástima por alguien o por algo? Pues bueno, si nuestra fe entonces es mentira, tú y yo deberíamos de ser considerados los más dignos de lástima en todo el mundo. Entonces nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Todo este tiempo que hemos invertido, entonces has perdido el tiempo. Pablo dice, una fe inútil es una fe enferma y una fe débil y una esperanza que avergüenza al final del camino. Todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. En esa lógica, entonces, como lo mencioné, Esteban, Juan el Bautista, el ladrón que acompañó a Jesús en la cruz, tus maestros, tus padres, tus líderes, entonces están perdidos. Todos, ¡qué horror! ¡Qué horror! Todos mis maestros entonces están perdidos. Si no hay principio de resurrección, entonces la vida cristiana es una pésima broma,
una broma de mal gusto. Si Jesús resucitó, por otra parte, entonces este evangelio es lo que profesa ser. Spurgeon dice, si Él no resucitó de los muertos, entonces es todo un engaño y mera ilusión. El cristianismo no es un engaño, como algunos piensan. El cristianismo no es una ilusión como otros argumentan. Y si Cristo resucitó, entonces este evangelio, estas buenas noticias, es todo lo que profesa ser, todo lo que se dice, entonces es realidad. Pero Pablo les está dando el beneficio de la duda. ¿Y qué si Cristo no resucitó? Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, para algo temporal, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Entonces el engaño de las corrientes de pensamiento modernas cobrarían apenas un ligero peso sobre el cristianismo. Corrientes de pensamiento modernas como de que somos mamíferos evolucionados, de que podremos ser un poquito superior a un renacuajo esforzado, ¿sí? Que se esforzó, le echó ganas, evolucionó. Corrientes de pensamiento como ser un profesionista consagrado, un ama de casa frustrada o un adicto de por vida. Son formas de pensamiento que algunas personas también enseñan. ¿Ser ama de casa? No, hombre, eso es esclavitud. Profesión. ¿No tienes ninguna profesión? No, bueno, yo me consagré a mi profesión. O incluso algunos han dicho, es que eres adicto al alcohol. No, bueno, pues vas a ser adicto por el resto de tu vida. La Biblia dice todo lo contrario. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces esas corrientes de pensamiento cobrarían apenas un ligero peso sobre el cristianismo. ¡Qué patético sería! Pero la palabra de Dios dice, fíjate lo que la Biblia dice, Romanos 1:4, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Te lo presento. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Ese fue su propósito. Checa también lo que Romanos 8:11 dice. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Quien empodera es el Espíritu Santo. Quien resucitó a Jesucristo fue el mismo Espíritu que hoy puedes tener en tu vida, en tu corazón, en tu interior, o que ya tienes en tu interior. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo que te puede dar el poder a ti para resucitar de tu cuerpo mortal. Romanos 14:9 también dice, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces el cristianismo no es una fe temporal para esta vida solamente. El cristianismo está basado en un hecho real, que la misma Biblia puede tener pruebas que lo confirmen. Testigos oculares, testigos presenciales, datos históricos, datos también arquitectónicos, arqueológicos. Punto número 2 de mi sermón. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. La palabra de Dios dice en el versículo 20 de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, verso 20 dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha.
el primero de todos los que murieron. Así que, ¿ya ven? Tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Me encanta. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Hay un orden. Me encanta mi Señor de orden. Primero Cristo y luego todos los que resucitarán, todos los que pertenecen a Cristo. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, una nueva vida, una resurrección. Una poderosa convicción para tu vida hoy es esta. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Dios está vivo. Cristo vive y Cristo reina. Él es el primer fruto de una gran cosecha, menciona la palabra de Dios. Y la ofrenda de la fiesta de las primicias, porque está haciendo alusión Pablo a un texto judío que lo tenía muy familiarizado, muy familiar, era de esta fiesta de la gran cosecha o la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento. Un comentarista dice, la ofrenda de la fiesta, en la fiesta de las primicias, era una ofrenda sin sangre, según Levítico capítulo 2. Y ningún sacrificio expiatorio era necesario, ¿sí? Ya que el cordero de la Pascua había sido sacrificado. Ya el cordero sin mancha ya había sido sacrificado. Entonces, en esta fiesta ya no era necesario un derramamiento de sangre. Esto corresponde perfectamente con la resurrección de Jesús. Jesucristo, siendo la imagen de ese cordero perfecto llevado al matadero, que es la cruz. Y entonces, porque su muerte terminó con la necesidad de sacrificio, ¡pum!, de una vez y por todas, habiendo provisto una expiación perfecta y completa. Entonces, Jesucristo es el fruto, no tan solo es nuestro cordero, sino que también es el fruto, esta ofrenda de las primicias, la fiesta diciendo, ¿sabes qué, Señor? Los levitas, los judíos, los hebreos tenían muy familiarizado esta fiesta en donde lo que habían recibido al principio de su cosecha, lo mejor lo apartaban y lo llevaban al templo, ¿sí? Entonces, Jesucristo también es pues nuestra fiesta, nuestra primicia, que anticipa la cosecha. La resurrección de Jesús anticipa la cosecha de múltiples resurrecciones, nuestra resurrección. Romanos 6:5 menciona, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, esto es, aceptando a Jesucristo, confesándolo con nuestra boca y también bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos unimos en su muerte, entonces también seremos resucitados como Él. Esa es la imagen que sucede en un bautizo. Sumergimos en el agua, simbolizando, uniéndonos a la muerte de Cristo, y salimos del agua, simbolizando la resurrección que tenemos en Jesucristo. El primero de todos los que murieron, menciona Pablo. La resurrección no es solo vivir otra vez. Me encanta. La resurrección no es reencarnación, como algunos tienden a pensar. La reencarnación es, bueno, me muero y después aparezco como mariposa, y si me va bien aparezco como un mamífero, y bueno, si me porto mucho mejor, pues me puedo reencarnar en otra persona, y así piensan algunos que pueden tener muchas vidas. La palabra de Dios no dice nada al respecto, no creemos en la reencarnación, lo que sí creemos es en la resurrección. Y la resurrección no es solo vivir otra vez, como me muero, cierro los ojos y ¡ay! Ya llegué otra vez al mundo, ¿no? No es eso, como los de mi generación millennial podrán entender con las esferas del dragón, pidiéndole que resuciten a X personaje, ¿no? En este caso a Krillin, que siempre es el que matan en cada batalla. Pero, perdón, después de ese ejemplo millennial, la resurrección no es solo vivir otra vez, ¿sí? Como Krillin, es vivir en un cuerpo nuevo, glorificado,
prácticamente adecuado para la vida en la eternidad. Me encanta, la resurrección no tan solo es que podamos estar ahí como espíritus con alitas y todos regordetes, ¿no? Volando y sin pisar y sin tocar el suelo y entre las nubes tocando cada quien con su arpa y seremos todos felices y contentos. No, no es eso lo que Pablo está diciendo aquí. Perfectamente nuestro cuerpo tiene que ser glorificado para vivir en la eternidad. ¿Sí? Jesús no fue el primero en ser traído de los muertos. Hubieron muchos que le antecedieron, pero Él fue el primero que resucitó para no volver a morir jamás. Eso es fascinante. Hoy tienes achaques en tu cuerpo, va a haber resurrección. Hoy que te duele aquí, que te duele allá, y bueno, que ya te dio esto y que ya te diagnosticó, va a haber resurrección. Eso es una gloriosa esperanza. Tu cuerpo no se va a quedar con esa corrupción a causa del pecado, la enfermedad, la muerte, todo el dolor, el sufrimiento. Tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Ya estamos bromeados con eso, ¿no? Algunos quieren ser Dwayne Johnson, La Roca, ¿no? Creo. Pero nuestro cuerpo, independientemente como vaya a ser, no nos daremos en casamiento. Allá ya no habrá bodas, ¿sí? Tendremos la oportunidad de poder ver la gran magnitud de la gloria del Dios Todopoderoso. Respecto a que, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre y que todos pertenecemos a Adán, quiere decir que es una forma de explicar nuestra naturaleza caída desde el jardín del Edén. Pablo está posicionando la raza humana, ¿sí?, como hijos de Adán por causa del pecado. Y Adán, un hombre creado bueno por Dios, la Biblia dice que el hombre creó todas las cosas y dijo, y es bueno, no pudo perseverar, mejor dicho, en total rectitud para Dios. No pudo. Y entonces, si él no pudo en el jardín del Edén, cuando tenían todas las circunstancias perfectas, pecó y desobedeció a Dios, entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Indignos hijos de Adán y de Eva, que hemos sido concebidos en pecado, dice David, hemos sido concebidos en pecado. Bajo esa lógica estamos perdidos. Si bien ya quedó claro la resurrección de los muertos, ahora nuestra ascendencia por naturaleza es hacia muerte, por el pecado de un hombre. Estamos perdidos por eso, hemos concebido en pecado. Mis hijos nacieron pecadores, yo nací pecador. Aquí quiero decirte también, mi querido hermano, mi querida hermanita, no hay cristianos de cuna. La Biblia no menciona nada de eso. Puedes haber crecido en un lugar cristiano, pero tuvo que suceder un evento en tu vida en donde definitivamente hayas puesto las creencias de tus papás y empezar a creer tú mismo en Cristo. Si eso no ha sucedido, mi oración pastoral es de que pueda suceder hoy, de que puedas darte cuenta. Tú eres responsable de tu fe. No hay fe heredada. Hay costumbres heredadas, hay tradiciones heredadas, hay conocimiento heredado, pero la salvación no se hereda. La salvación viene de Jesucristo, entre tú y Él. Adán, un hombre, es una cabeza de la raza humana, podría decirse, y toda la humanidad fue puesta bajo la muerte por Adán. El segundo Adán, Jesucristo, otro hombre, es la mejor cabeza para la raza humana. Y Jesús levanta de los muertos a todos los que pertenecen a su cuerpo, según Romanos capítulo 5. Eso es maravilloso, una mala noticia contrastada con una buena noticia. Un primer Adán, después llega un segundo Adán. Un hombre, por causa de un hombre todos murieron, y por causa de otro hombre todos van a vivir. ¡Qué maravilloso! Es la Biblia. Checa esto. En la economía de Dios, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Porque Dios ya tenía un perfecto plan antes del origen de todas las cosas, antes de que nacieras. Y tuvieron que entretejerse una gran serie de hilos históricos a través de cientos y miles de años, hasta que naciera el mejor Adán.
también originado sin pecado. Pero en contraste con el primero, la vida de éste se consolidó perfecta, pura y digna, para que su sacrificio expiatorio tuviera un impacto divinamente eterno, absolviendo perfectamente nuestra deuda con Dios. Eso está padrísimo. Checa lo que una página de internet que se llama The White Project, en su artículo El cristianismo y las crónicas de Narnia, mencionan respecto al sacrificio de Cristo. Ellos dicen: Jesús se sacrifica por un traidor, o sea, nosotros, pero antes de esto es golpeado y humillado. Y a pesar de tener el poder para acabar con todo, no lo hace. Lo mejor de todo es que al tercer día resucitó. Aslan, el símbolo de Dios en los libros, en las crónicas de Narnia, Aslan hace el mismo papel en la mesa de piedra por un traidor, Peter. Y que también es humillado, y se menciona que por su fuerza se hubiera podido liberar de la muerte, este león. Pero, ¿crees que Aslan no sabía del sacrificio que debía hacer? El artículo cita de las crónicas lo siguiente: «Ya veis, amigos», dijo, «que antes de que el mundo nuevo y puro que os entregué haya cumplido 7 horas de vida, una fuerza del mal ha penetrado ya en él», dice el león, «despertada y traída aquí por este hijo de Adán. Todos los animales, incluso Fresón, clavaron los ojos en Diggory hasta conseguir que éste deseara que la tierra se lo tragase. Pero no os sintáis abatidos», dijo Aslan, hablando aún a los animales. «Surgirá maldad de este mal, pero ese momento está aún muy lejano, y me encargaré de que lo mejor recaiga sobre mi persona». Repito, y me encargaré de que lo peor recaiga sobre mi persona. Entre tanto, tomemos medidas para que durante muchos cientos de años este sea un país feliz y un mundo lleno de alegría. Y puesto que la raza de Adán ha causado el daño, la raza de Adán ayudará a repararlo. ¿Quién reparó ese mal en nuestro mundo? Un mejor Adán, el Hijo de Dios. En él recayó lo peor sobre la persona de Cristo. La ira de Dios recayó sobre sus hombros. Regresando a nuestro texto en 1 Corintios 15, verso 22, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva por esta resurrección, pero esta resurrección tiene un orden. Y Pablo ahora desplegará la imagen de cómo sucederá ese orden de gobierno. Vámonos a poner un poquito, a levantar nuestros ojos de este mundo y ponerlo un poquito más allá de lo evidente, diría Leono. Perdón, soy millennial. 3. El Padre pondrá todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Vamos a pasar a mi tercer punto del sermón. El Padre pondrá todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Este es como Pablo, la descripción de cómo Pablo, este es como Pablo describe cómo sucederá el orden de gobierno a causa de la resurrección de Cristo. Versículo 24. Después de eso, vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, va a venir Jesucristo ahora sí quítense que ahí les voy. A poner y aplastar y a quitar y a destruir a los gobernantes, al poder y la autoridad maligna. Versículo 25, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Yo en tu caso no quisiera ser enemigo de Dios el día de hoy. Arrepiéntete, cree en Cristo. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. ¿Bajo la autoridad de quién? De Cristo. Claro que, vamos a hacer una aclaración, que cuando dice todas las cosas están bajo la autoridad de Cristo, no incluye a Dios mismo. Quien le dio la autoridad a Cristo
quien le dio a Cristo su autoridad. Y entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Parece como una especie de trabalenguas, pero la idea es muy sencilla. El Padre le otorgará autoridad al Hijo, el Hijo gobernará a todos, y entonces el Hijo se someterá voluntariamente al Padre, para que entonces suceda este ciclo de autoridad entre el Padre y el Hijo, y donde el Espíritu Santo interviene en esta Trinidad, en donde se glorifican mutuamente. Quiero mencionar a manera de línea histórica, como esto que describe Pablo en el fin y el orden del Señor, cómo sucederán todo esto. Lo vimos hace unas semanas en uno de nuestros distintivos respecto a los finales de los tiempos, y el ciclo de la autoridad entre el Padre y el Hijo se va a ver reflejada en los siguientes eventos. Esta es nuestra postura. Respecto al final de los tiempos. Estamos convencidos de que así sucederán por las cosas que la Biblia nos arroja. Pudiera que estemos equivocados, pero son cosas no nucleares en las cuales podemos convivir. Si tú tienes otra posición al respecto, pues también somos hermanos en Cristo, y yo creo que también nos veremos allá en el cielo, ¿no? Le preguntaron una vez que cómo podríamos resumirlo. Entonces, primero el evento de la cruz, desde ahí vamos a iniciar. Luego, el periodo de la gracia, en donde actualmente vives tú y vivo yo. Número 3, el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Luego vendrá la gran tribulación en un periodo de 7 años. Y después de la gran tribulación, la segunda venida de Jesucristo, de 1000 años. Y en ese reino milenial gobernaremos con Jesús. Milenial no significa que los millennials van a estar ahí, ¿sí? Significa simplemente que en un periodo de 1000 años. Ahora, ¿eso será literal o será como en esto que menciona la Biblia, que dice, para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años? Pues realmente no lo sabemos. Según Apocalipsis dice que será un periodo de 1000 años. Bueno, gobernaremos con Jesús en esa segunda venida. Su iglesia vendrá y gobernaremos durante 1000 años, y Satanás será encerrado y no podrá engañar más. Y después de eso, el gran juicio y el paso a la eternidad. En ese orden, la cruz, el periodo de la gracia, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo de 1000 años y el paso a la eternidad y el gran juicio. Entonces, es en ese orden como van a suceder las cosas. Entonces, cuando las cosas estén bajo su autoridad, cuando Cristo ya haya ejercido todo eso, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios. Me encanta. Quien maneja correctamente el poder, la autoridad y el gobierno y la autoridad y los privilegios es Jesucristo. Es un gran ejemplo de liderazgo. Él se pondrá bajo la autoridad de Dios para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Eso es el orden que Pablo nos deja claro aquí. Cuarto punto. Este es mi último punto del sermón antes de entrar a la conclusión. Mi último punto es la resurrección de Cristo moldea la nueva vida del creyente. Hay un efecto después de la resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros como creyentes. Hay un efecto, hay un impacto, hay un acoplamiento, una afinación de nuestra vida con el tono de Dios. Versículo 29 de 1 Corintios 15 dice: si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos de que los muertos algún día resuciten? Y hay muchas interpretaciones de ese versículo. Eso es realmente un versículo de esos que, híjole, me gustaría como saltarme rapidísimo, pero mi postura al respecto de este versículo es: no creer en la resurrección es una pérdida de tiempo. Y no tiene sentido bautizarse por un Jesucristo muerto. Y no aporta a nuestra vida ninguna trascendencia eterna o transformación en vida. Entonces, pues, ¿para qué hacerlo? A menos de que los muertos algún día resuciten. Pues, ¿para qué resucitarse por los muertos?
Si Jesucristo estaba muerto y no resucitó. Bueno, nuevamente aquí Pablo está poniendo dejándoles el beneficio de la duda, ¿no? Como esa incógnita por ahí que Pablo, pues claramente con fundamentos, con argumentos, nos ha dicho de que Jesucristo sí resucitó. Versículo 30. ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Eso es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso? Si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ojo, Pablo aquí me encanta, es el primero que se pone como ejemplo para decirnos cómo luce una vida que ha sido afectada por la resurrección de Jesús. Tiene que haber una consecuencia, un efecto a lo que Jesucristo hizo y ganó en esa cruz. La fe y esperanza de la resurrección le permitió a Pablo enfrentar el peligro y estar al filo de la muerte. Hechos nos narra de cómo Pablo, cuando fue a predicar en diferentes ciudades en sus viajes misioneros, hubo una ocasión en que lo apedrearon y casi hasta la muerte, y lo tuvieron que sacar en hombros, arrastrando. Pensaban que casi estaba muerto. Pero no fue así. Se enfrentó contra el concilio, se enfrentó contra los creyentes de Diana, de Éfeso, contra los efesios. Dice, es que habían fieras, habían peligros, mi vida estaba al acecho. Si yo hablaba de Jesús, podría que me mataran, que le quitaran la vida. Si yo hablaba del evangelio, es posible que algunos lo acusaran de alborotar el pueblo. La causa de Jesucristo y su reino es más grande que el miedo a la muerte. La causa de Jesucristo y su reino es más grande que el miedo a la muerte, mi querido. Mi hermanito, mi hermanita. El COVID nos ha llevado, ¿sí?, a pensar mucho en la muerte, a meditar más de lo común. No sé si te ha pasado en tu familia. Pero la realidad es que Dios tiene contados nuestros días. Si Pablo pudo vivir confiado en múltiples ocasiones de morir, tú también puedes andar confiado con quien venció a la muerte, que es Jesús. No te estoy diciendo que salgas y que, ay, sí, ya escúpanme en la cara. No estoy diciendo eso. Estornúdenme, tosan. No. Sí lo queremos hacer de una forma responsable, pero no a vivir basado en un temor. El miedo a la muerte. Jesucristo y su reino es más grande que ese temor, porque el perfecto amor expulsa cualquier temor. Si no habría resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues bueno, pues ¿a qué? En otras palabras diríamos los chavos, pues YOLO, ¿no? Que es este acróstico de You Only Live Once, que significa solo vives una vez, o solo se vive una vez. Y pues disfruta de la vida, bro. Si Jesucristo no resucitó, entonces pues disfruta, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. ¿Sí? Aunque implique destruir tu vida en el proceso. Muchos jóvenes están ahí esperando el día para poderse poner bien jarras, el día para poder estar con su novio, con su novia, y entonces entrometerse, involucrarse sexualmente y consumir drogas, consumir alcohol, y entonces incluso otros han decidido aislarse y han dicho, bueno, pues yo aquí en mi pequeño mundo, en mi pequeña isla, y entonces solamente a través de autocomplacerse, ya sea consumiendo alimentos en exceso, o dejando de comer sin tener una razón aparente, o incluso, pues, consumamos pornografía. Al cabo, ¿qué? Pues mañana moriremos, pues hay que darle, mira, mejor así, y ya no daño a nadie, ya no me comprometo, y todos felices, no, por favor, que esos no sean tus argumentos para vivir. Versículo 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Otras versiones dicen las buenas costumbres. Ese es un buen dicho, ¿no te parece? Las malas compañías corrompen el buen carácter.
Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vida, para su vergüenza, mejor dicho, les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¡Wow! Pablo les estaba hablando a los corintios, supuestos cristianos, y le está diciendo, para su vergüenza, digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Pueden haber cristianos que no conocen a Dios y hablan de Dios. Yo quiero ser de los cristianos que conocen a Dios y que hablan de Dios. El engaño principal de Satanás no es que vayas y hagas pachanga. No. El engaño principal de Satanás es que te hace creer en algo que no eres. No eres un renacuajo esforzado. No eres un mamífero evolucionado. Tu identidad no está basada en tu profesión. Tu identidad no está basada en tu frustración. No eres ese adicto que algunos dijeron que eras. El engaño principal de Satanás es que te hace creer en algo que no eres. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Amada iglesia, concluyo con estas aplicaciones. Son 3. 1. La fe en la resurrección te permitirá, escúchame bien, la fe en la resurrección te permitirá batallar contra todas las influencias del mundo que tratan de conformarte a su imagen en lugar de la imagen y el carácter de Jesucristo. Número 2, una aplicación interesante. La esperanza de que seremos resucitados te libera de la presión social de querer encajar en algún grupo por tu apariencia, por tu estatus social o por tu nivel educativo. La esperanza de que seremos resucitados te libera de esa presión social. ¿Cómo sucede eso? Bueno, pues si estoy buscando afecto, el Señor es quien me brinda afecto. O, si ya no me gustó mi apariencia física, no tengo que transformarme. Dios me acepta tal y como soy, tal y como eres. Y algún día tendrás un cuerpo resucitado. Aplicación número 3. La verdad de que serás resucitado debería moverte a compasión por los que no conocen a Jesús. Pregunta, ¿por quiénes orarás intencionalmente este mes para que conozcan en Jesús? Que Jesús es real. Que hay vida después de la muerte. Esa es mi aplicación. Y ahora mi conclusión es la siguiente. Cuando meditas que Dios está en control de cada detalle del universo, descubrirás que tienes innumerables razones para que tu corazón esté en paz. Puedes depositarte tranquilamente en su presencia y transferir todas tus cargas y ansiedades en Jesús. Porque Dios tiene cuidado de ti. ¿Y cómo sabemos de que Dios tiene cuidado de ti? Bueno, porque Dios aplastó a su Hijo por ti. Derramó su santa ira en Jesucristo. Y Dios orquestó la historia de miles de años para traer a su Hijo a nuestro mundo en un tiempo preciso. Jesús sacrificó su vida para pagar el castigo que tú mereces por tus pecados. Fue levantado de los muertos para no volver a morir jamás y para darte una nueva vida de hoy en adelante. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, traidores, asesinos, hostiles en contra de Dios, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dice Romanos 8:32. Piensa en esto. El peligro vendrá. El miedo se asomará cínicamente para paralizar. Las malas compañías aparecerán para deformar tus buenas costumbres. Pero la fe es clave. La esperanza de la resurrección transforma mentalidades para vivir esta vida a través del Evangelio. Seremos resucitados. Fue el mensaje de hoy en 1 Corintios capítulo 15. Todos seremos resucitados. Déjame orar por ti. Señor,
Es cierto que los que estamos en Cristo seremos resucitados, pero los que no creen en ti serán llevados a la muerte y al castigo y al juicio eterno. Señor, te ruego para que los que creen en ti puedan abrazar esta idea de la resurrección y que tu palabra transforme sus mentalidades, sus formas de vivir y que pueda ser diferente su manera de actuar a través del Evangelio en esta vida. Pero también te ruego, Señor, por aquellos que están a nuestro alrededor, mis vecinos, mis hermanos, mis familiares, mis compañeros, que aún no te conocen, para que ellos no se pierdan en el lago de fuego, sino sálvalos, Señor. Danos ese fuego de tu Espíritu Santo, ese poder, ese empoderamiento que proviene solamente de ti para poder seguir predicando fielmente y fidedignamente y tener nuestra lealtad contigo, Señor, para ser embajadores de ti en esta tierra, proclamar de tu reino, Señor, a los cuatro vientos, donde quiera que tú nos lleves. Bendice nuestra iglesia, Señor, bendice tu iglesia, tu cuerpo, Señor, y ayúdanos a poder ser transformados a tu imagen. Ayuda a que nuestra mente pueda ser renovada por medio de este principio de la resurrección, porque ya estamos habilitados para eso. Gracias, Jesús. Me faltan palabras para agradecerte por todo lo bueno que has hecho a nuestro favor. Y en ese mismo nombre, por tu sacrificio, por tu sangre derramada en la cruz, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Este fue Seremos resucitados en 1 Corintios capítulo 15 de los versos del 12 al 34. Espero que el Señor haya hablado a tu vida el día de hoy. Y si tienes más preguntas, para más consejos, sigue a Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.